Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia hermosa. Para cuando sea que estén escuchando esta expansión, hoy vamos a expandir la lección 187, que dice así: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Esta invitación, según lo que se me dicta, para no decir que según mi punto de vista, tiene como dos lecturas, ¿no? Y quiero empezar por la lectura más metafísica, que obviamente la extraemos de la lección en inglés, que dice: I bless the world because I bless myself. Esta oración en inglés aparece dos veces el yo, que obviamente que en español no aparece, y a mí me lleva como a este punto de la recurrencia, ¿no? De la recurrencia, de la recursividad, que habíamos hablado varias lecciones atrás. El yo que soy bendice al mundo porque se bendice a sí mismo. Esto quiere decir, el curso nos invita a observar que el acto de bendecir no se mueve como en línea recta hacia adelante, como de un yo que está aquí hacia un otro que está allí, o de una fuente que bendice aquí hacia un objeto que es bendecido allí, sino en un círculo perfecto donde el origen y el destino son exactamente lo mismo. En inglés, ese doble yo hace evidente que no hay separación entre quien bendice y quien recibe. El yo que soy bendice y al hacerlo se está reconociendo a sí mismo en todo lo que ve. Entonces, metafísicamente esto rompe esa idea de que hay un mundo ahí fuera que necesita ser bendecido como si fuese algo distinto de nosotros. Es decir, si la conciencia, tal como venimos observando, ¿no?, es la condición de posibilidad de todo fenómeno, entonces el mundo que percibo es un fenómeno de esa conciencia. Y bendecir al mundo es en realidad retirar los juicios y las distorsiones que habíamos proyectado sobre él, que eso es el perdón, permitiendo que vuelva a ocupar su lugar, digamos. Entonces es un movimiento recursivo. Es un movimiento recursivo que actúa de la siguiente manera, ¿no? Cuando me reconozco como lo que soy, como el Hijo de Dios, como condición de posibilidad de todo fenómeno, cuando empiezo a observar que no hay nada que pueda experimentar sin yo mismo, que este yo que está presente para mí, como dice uno de mis maestros, ¿no?, esta observación que somos, esta presenciación que somos, cuando nos reconocemos como eso, inmediatamente bendecimos al mundo. Entonces, me gusta mucho más esta visión, porque es algo que podemos hacer inmediatamente. Recuerden que en la lección de ayer ya se nos decía que teníamos todos los recursos, ¿no?, para cumplir con nuestra función y con el plan de Dios, y que hablábamos de que la mente ya tiene en sí misma, en su misma realidad, todos los recursos, vamos a decir, internos, porque no son cosas separadas, ¿no?, pero como que el ADN para recordarse, para ser recordada respecto de lo que es. Y entonces bendigo al mundo cuando me perdono por haberme confundido como un cuerpo amenazado por un mundo, porque en el instante en que nos liberamos de esa confusión, de esa distorsión, el mundo que percibimos deja de ser un escenario hostil y se vuelve un reflejo de la paz que somos.
Em, y si vamos todavía más allá, ¿no? Le quitamos, bendecimos al mundo cuando nos reconocemos con lo que somos, cuando nos perdonamos por habernos confundido con un cuerpo, porque le quitamos ese papel de ser la amenaza para nosotros, de ser aquello que está o que es opuesto a nosotros, que está enfrentado a nosotros, que nos exige, ¿no? Le liberamos de toda esa carga. Entonces, para mí, según esta visión, la bendición no es un hacer, no es un acto que yo tengo que añadir, sino es la consecuencia inevitable de recordar quién soy. Cuando nos perdonamos por habernos reducido a un cuerpo que está continuamente luchando contra circunstancias externas, dejamos de proyectar sobre el mundo esa lucha y en ese mismo gesto el mundo aparece como bendecido. Entonces, eh, y una cosa más y ya empezamos, y empezamos, y es que lo interesante es que el perdón no consiste en arreglar algo en el mundo, ni en arreglar algo en la forma, ni en modificar conductas, ni en modificar pensamientos aislados. Es algo mucho más radical. Es a través del instante santo, soltamos la raíz de la confusión, esa idea de que somos una identidad limitada, finita, encerrada en una pared de carne y huesos, en guerra con el mundo. Y en el momento en que entregamos esa identidad, el reconocimiento de lo que verdaderamente somos se expande sin obstáculos y ese extender es lo que llamamos bendición. Y yo voy a decir una cosa más y es que si bien el perdón para el curso de milagros no consiste en arreglar nada, ni en la forma, ni en modificar nuestras conductas, ni modificar pensamientos aislados. Es cierto que cuando empezamos a hacer este trabajo con el curso de milagros, sucede que naturalmente hay cosas en la forma que cambian de forma, porque ese es su diseño, cambiar. Hay conductas que de repente podríamos decir aparecen modificadas. Por ejemplo, yo había pasado mucho tiempo, creo que les conté esto, pero bueno, aquí ya grabé 187 lecciones y ya me perdí con las anécdotas de videos. Yo tenía mucho miedo a conducir, no digo que lo tenga 100% manejado, pero bueno, está un poquito más suelto ese tema. Y estuve varias semanas indagando pensamientos y cuestionando pensamientos sobre miedo en general, ¿no? Y un día simplemente me subí al auto y conduje por una gran autopista en Argentina. Es decir, no había estado necesariamente trabajando algo para cambiar eso en la forma, sino que había estado intentando ganar lucidez, cuestionando, preguntando respecto de mis pensamientos de miedo y eligiendo de nuevo, ¿no? Y al hacerlo con otros miedos, dejar un laburo, lo que sea, al hacerlo, em, se, algo en la forma se transformó, ¿no? Pero no es que el perdón sea eso, sino que el perdón es a cada instante cuando elegimos cuestionar, dudar de un pensamiento de miedo. O esa es una de las formas del perdón, o la otra es morar en la verdad. Entonces, esta lección dice así. No, y entonces por esta lección dice, I bless the world because I bless myself en inglés. Yo bendigo al mundo porque yo me bendigo a mí mismo. Porque la mente que recuerda su propia santidad y su propia inocencia no puede dejar de ver esa santidad y esa inocencia reflejadas en el mundo. Entonces el mundo deja de ser el espacio donde nos defendemos, donde somos atacados, donde nos perdemos y se convierte en el reflejo donde el Hijo de Dios que soy se puede reconocer a sí mismo. Entonces bendecir al mundo no es un esfuerzo, no es una acción, es el efecto natural de perdón, de cuando comenzamos a perdonarnos por habernos confundido con un cuerpo. Y entonces dice, nadie puede dar lo que no tiene. Esta es una idea que ya hemos expandido antes. De hecho, dar es la prueba de que se tiene.
Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. Podríamos preguntarnos, me gusta mucho hacer estas preguntas de por qué primero habla acerca de este único movimiento, que es que cuando me perdono a mí mismo por haberme confundido con un cuerpo, estoy y por lo tanto bendecirme. Al mismo tiempo estoy bendiciendo al mundo. ¿Bendiciendo al mundo se dice? Sí, ¿no? Se me trastocaron los tiempos verbales. ¿Y por qué posteriormente el primer párrafo que abre esta lección es acerca del dar y el recibir? No, del dar y el recibir no, de el tener y dar. de, y esta idea de que en la verdad dar incrementa lo que poseemos. Y si prestamos atención, la lección inicia con explicándonos esta lógica de tener, dar y perder o tener, dar e incrementar, porque quiere mostrarnos que bendecir no es un esfuerzo de generosidad, sino la consecuencia natural de que nuestra conciencia ya sea poseedora de la verdad, vamos a decirlo así. Entonces, primero parte de lo obvio, no podemos dar lo que no tenemos. Eso lo entendemos, pero claro, en la lógica del mundo dar es perder y en la lógica de la verdad dar es aumentar lo que tienes. Y ahí se revela el vínculo de la bendición con la bendición, porque lo único que realmente tenemos es lo que somos. Cuando recordamos que somos el Hijo de Dios, bendito, pleno, los informa que sostiene todo fenómeno, no podemos no compartirlo. Y es decir, no podemos no bendecir, no podemos no extender esa bendición que quita, que borra el sufrimiento de las mentes. Y ese extender, ese compartir, no disminuye el reconocimiento de que soy, sino que lo confirma, lo multiplica en la experiencia. Entonces, cada vez que bendecimos, en realidad lo que ocurre es que nuestro reconocimiento se hace más fuerte en nosotros mismos y dar equivale a expandir la certeza de lo que somos. Entonces, así es como que se conecta con lo que hablábamos del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por la confusión de ser un cuerpo es volver a bendecirnos y esa bendición inmediatamente se proyecta como visión del mundo, porque ese dar no es una pérdida, no estamos sacrificando nada, sino que estamos reforzando la posesión de ese reconocimiento. Cuanto más reconozco que soy, cuanto más descanso en soy, cuanto más de gusto el soy, cuanto más me dejo poseer por ese soy, más firme, más evidente se vuelve este reconocimiento. Entonces, sigue así, voy a tomar agua. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambia al darse. No obstante, este tiene que retornar al que lo da. Y la forma que adopte no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. Dos cosas. Voy a expandir este párrafo, pero también les voy a contar algo. Esta idea de que los pensamientos no abandonan su fuente es una idea que a mí me costó mucho entender. No entendía para qué me servía comprender que los pensamientos nunca abandonan su fuente. Y esa idea es
una idea central del curso de milagros y al principio parece súper abstracto, pero lo vamos a mirar con detenimiento porque es profundamente práctico y nos ayuda a entender este segundo párrafo. Lo que significa es que todo pensamiento que sostenemos permanece en la mente que lo pensó. No importa la forma en que parezca proyectarse, como una palabra dicha, una acción, un gesto, etc. El efecto primero y último siempre ocurre en la fuente del pensamiento, nuestra mente. Si sostenemos un pensamiento de miedo, aunque lo proyectemos sobre alguien más, sobre algo más, sobre una circunstancia, ese miedo no es expulsado de nosotros. Recuerden que habíamos hablado de esto, sino que sigue coloreando nuestra experiencia interna. Lo mismo con el amor, lo mismo sucede con el sistema de pensamientos del Espíritu Santo. Cuando elegimos un pensamiento de bendición, aunque lo extendamos hacia otro, no se va de nosotros, no nos abandona, no lo expulsamos, sino que lo reforzamos y entonces la certeza del amor en nosotros, de ese amor que nos extiende ser, se expande. Por eso, entender esta idea cambia el modo en que pensamos el dar, porque ya no se trata de intercambiar cosas finitas que perdemos al entregarlas, sino de reconocer que todo lo que compartimos es en última instancia lo que estamos eligiendo experimentar en nosotros. Por eso dar es inevitablemente recibir. Y entonces esta es la relación con este segundo párrafo. Las cosas parecen salir de nosotros, pero esas son solo representaciones. Lo que realmente se da es la idea que genera las cosas. Y como las ideas nunca abandonan su fuente, esa idea se refuerza en la mente que la elige y la comparte. Por eso dar amor incrementa el amor y dar miedo incrementa el miedo. Es una ley de la mente. Entonces, esto es como una guía súper clara para comprender por qué la práctica del curso insiste en una vigilancia activa de la mente. No me gusta la palabra vigilancia porque la asociamos mucho con estar vigilando porque creemos estar en peligro, pero en este caso es aplicar esa misma energía mental, esa inversión psíquica que está puesta en la vigilancia porque queremos estar en peligro, pero ahora para vigilar qué ideas estamos compartiendo, ¿no? Porque entendemos que lo que compartimos no lo estamos expulsando de nosotros porque somos uno solo, sino que se queda en nosotros. Y entonces toda nuestra experiencia es el eco de esa elección. Y ahora parecería que entonces una bendición es compartir un pensamiento positivo con alguien, ¿no? Y se despega como un poco de la lectura que estamos haciendo de esta lección. Pero la cosa es que si reducimos la bendición a compartir un pensamiento positivo con alguien, la estamos como entendiendo en clave psicológica o motivacional y se nos escapa como lo radical de esta lección. La bendición no es un pensamiento lindo que nosotros creamos, fabricamos, construimos y le regalamos a otro, sino el reconocimiento de la verdad que ya es en mí y en todo. No es tanto le voy a enviar buenas vibraciones, ¿no? Sino más bien es un dejo de proyectar sobre ti mis juicios y reconozco que eres de lo mismo de lo que yo soy. Ese es el núcleo, es como que una bendición es retirar los velos. No se nos pide inventar nada. De hecho, si se dan cuenta, prueben extender una bendición fabricada, ¿no? Como que alguien se siente mal y entonces me pongo a pensar que ojalá que le vaya bien y cosas así y empiecen a darse cuenta cómo se siente eso y en el fondo se van a sentir preocupados de hacerlo de esa manera. Y eso tiene una explicación. Y la explicación está en que en esa bendición fabricada, llamémosle, que estamos intentando generar a propósito, todavía nace desde la premisa de que el problema es real. Es decir, cuando pensamos ojalá que le vaya bien, estamos partiendo de la creencia de que esa persona realmente está mal.
y que le podría ir mal y que realmente está limitada por esa situación y que realmente le falta algo y necesita algo que yo le puedo enviar. Entonces hay un montón de supuestos y de asunciones en ese tipo de bendiciones que pasamos por alto y aunque suene compasivo, en el fondo estamos reforzando la imagen de carencia. Y como los pensamientos no abandonan su fuente, esa carencia vuelve a nosotros en forma de preocupación. Por eso se siente pesado, porque no es bendición, sino es, llamémosle, proyección que disfrazamos de ayuda. Entonces, lo que estamos dando es la idea de separación. Yo tengo algo, tranquilidad, paz, y te lo envío a vos que no lo tenés y que lo necesitas porque realmente estás en peligro. Eso nunca puede sentirse pleno porque sostiene la idea de la separación. Entonces, esto el curso lo explicaría diciendo que esa no es una extensión del amor, sino un intento del ego de conservar la ilusión mientras parece hacer el bien. Y luego dice, las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo. Mas no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemples. Con esto la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar tu caudal aumenta. De nuevo, vuelve a aparecer como esta idea de la recursividad, ¿no? En el sentido de que no podemos dar algo que no hemos reconocido primero como nuestro y al mismo tiempo no podemos terminar de creer que lo recibimos hasta que lo veamos extendido. Es como un movimiento circular en el que no hay inicio ni final. Primero parece como individual, ¿no? Como tengo que aceptar la salvación para mí, pero en el instante en que la aceptamos se vuelve imposible contenerla, porque la salvación no es un objeto, sino es un estado de la mente, un reconocimiento de la mente que por su misma naturaleza se extiende. Entonces aparece la otra cara de la moneda, la certeza de que realmente la recibimos la salvación, solo se consolida cuando la vemos reflejada en los demás. Entonces, por eso el curso insiste mucho en que dar y recibir son lo mismo, ¿no? No se trata como tanto de un principio de la generosidad que tenemos que forzar. Más bien me animo a decir que eh, el ser es generosidad. La generosidad es un atributo del ser, no puede no darse porque es uno a sí mismo, todo el tiempo se está dando a sí mismo. Es decir, esto lo hablo siempre con mis chicas de Una Vuelta al Sol, porque a veces parece que tenemos como que hacer un esfuerzo, ¿no? En darnos, y yo siempre les digo, pero es que el ser es puro dar, el ser es pura donación, la vida no se guarda para sí, no puede, es siempre abierta. Es como que se sostiene y se expande en el mismo acto de darse. Y lo vemos como reflejado en cada fenómeno, incluso de este sueño llamado mundo, como la luz no ilumina para sí, no se puede guardar para sí la luz, o el calor no es que se calienta a sí mismo, sino que toca todo lo que lo rodea. Entonces, esa generosidad del ser es su misma naturaleza, ¿no? Em, por eso cuando el curso dice que al dar tu caudal aumenta, no está proponiendo una especie de truco espiritual para conseguir más, sino recordando que ser es sinónimo de dar. Y por eso solo podemos confirmar nuestra identidad en la medida en que la extendemos. Si intentamos retenerla, desaparece porque estaríamos negando la ley esencial de lo que somos. Y ahí es donde también entra la bendición y el perdón como gestos inseparables de la generosidad del ser. No es que nosotros decidamos ser generosos, y entonces vamos a poner unos pensamientos para otros, unos pensamientos positivos. Es que al reconocer lo que somos, la generosidad se reconoce en la conciencia como aquello que es inevitable. Yo siempre le digo a las chicas, incluso usando el cuerpo, siempre les digo, el ser es tan generoso que todo el tiempo está en servicio para autodespertarse. Por eso vos podés llegar a un lugar y tu misma cara genera cosas en otros.
les despierta juicios en otros, posibilidades del perdón a supuestamente otros. Es decir, ya nuestra cara, no tenemos que hacer nada, no hagas nada. Tú un día ves caminando, te subes al cole con cara de impávida. Tu impavidez a alguien le va a molestar. Un día subís a las carcajadas. Algún día esa carcajada le va a recordar a otra persona del colectivo algo y a otro le va a molestar. Es decir, incluso el cuerpo está completamente al servicio de los demás. Por lo que hablábamos todos estos días, el cuerpo es una ilusión que está separado de su entorno, está completamente dado a su entorno, no puede ni siquiera guardarse, eso es una imposibilidad lógica. Y ahí podemos observar que la generosidad del ser no puede ser detenida ni siquiera por la ilusión del cuerpo. O sea, aunque la mente crea estar encerrada en un cuerpo y cree que es privada al cuerpo, lo cierto es que incluso el cuerpo está inevitablemente al servicio de la totalidad. O sea, nuestra cara, nuestros gestos, nuestra risa, nuestro olor, nuestro silencio, nuestros movimientos, nuestra quietud, nuestra vergüenza, nuestra desfachatez, todo entra en relación, todo evoca algo en los demás. Todo se convierte en un espejo para que la mente una se vea a sí misma y despierte. Entonces, me encanta porque además esta idea de la generosidad, ¿no? Rompe la idea del cuerpo como un refugio privado, un lugar donde yo me escondo de los demás. Mi amor, no podés. O sea, el cuerpo en tanto ilusión es absolutamente permeable, no se guarda nada, no se contiene en sí mismo, es pura exposición. Está totalmente expuesto al mundo, pura relación, incluso cuando decimos, bueno, sí, pero podés, te encerrás en una habitación, yo te juro que va a venir el plomero a arreglar algo y eso porque se te va a romper algo en la cocina y aunque vos estés encerrada, incluso tu encierro es un servicio, hasta ese punto. Entonces, cada gesto, cada silencio o cada grito, todo, absolutamente todo, el ser lo dona como una ocasión de aprendizaje y de perdón. Y eso muestra que el ser en su generosidad sigue cumpliendo su naturaleza de darse, de ponerse al servicio de su propio despertar. Y lo fascinante, y ya seguimos con la lección, es que cuando lo vemos así, ni siquiera tenemos que inventar un propósito especial para el cuerpo. Su sola existencia en el marco del mundo de la percepción ya funciona como instrumento de perdón y de enseñanza. Todo lo que haga está al servicio. El cuerpo está absolutamente en relación con su entorno. Es muy bello esto. Y dice, protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás de no perderlas nunca. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Mas no le atribuyas valor a su forma, pues ésta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo lo que es lo que es inmutable. Entonces cuando dice, es una belleza este párrafo porque condensa todo esto que veníamos hablando, ¿no? Cuando dice, protege todas las cosas que valoras dándolas. Protege todas las cosas que valoras dándolas. Estaba pensando en algo práctico, pero bueno, ya se me va a venir. Entonces, protege todas las cosas que valoras dándolas. No me está pidiendo que saque todos los víveres de mi casa y que los done. No está hablando de eso, de nuevo. El dar se está refiriendo al dar a nivel ontológico. Es decir, si lo leemos en clave del mundo, vamos a pensar como si el curso nos estuviera diciendo como despréndete de tus bienes materiales y entonces así en vez de tener una casa vas a tener 10. Pero eso es reducir esta enseñanza a un gesto externo cuando lo que está en juego es algo mucho más radical, que es el dar como atributo ontológico del ser. Entonces, protege todas las cosas que valoras dándolas, se está refiriendo a dar en el nivel de la mente, no a transferir objetos.
sino extender la idea que sostiene nuestra experiencia. Si valoramos la paz, la protegemos compartiendo paz. Si valoramos la inocencia, la protegemos extendiendo inocencia. Pero fíjate lo que hace el ego. Porque esto es muy interesante y esto con sistema 1 se ve muy claro. El ego lo que hace es protege la inocencia culpando. Cree que protege la paz generando conflicto y luchando. O sea, cuando por ejemplo, vamos a usar a nuestros amados maridos que acabé de limpiar y viene alguien, mi marido, y deja el calzoncillo tirado justo donde yo termine de limpiar, el ego salta a la yugular con unas ganas de asesinar y entonces empieza a gritonear y lo que está haciendo es, de fondo lo que está diciendo es, yo te estoy poniendo límites porque yo lo que quiero es la casa limpia y lo que está diciendo es, con conflicto protejo la paz. Eso es lo que hace el ego, es un mecanismo muy interesante, lo mismo con la inocencia y la culpa. El ego cree que protege la inocencia culpabilizando. Y la estrategia del ego es muy sutil porque invierte medios y fines. El ego parte de un valor que en nosotros es verdadero, que es la paz, la inocencia, la armonía, pero lo busca con los medios equivocados y trastoca todo y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, inevitablemente los medios destruyen aquello que pretendían proteger. Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo el valor es real. Claro que queremos un espacio ordenado y habitable, pero el ego propone protegerlo, porque eso es sinónimo de paz. Pero el ego propone protegerlo con armas, de armas tomar. Entonces, en vez de extender paz, proyecta ataque. Fíjate lo fácil que es, porque el ego es difícil, es extenuante. Lo que te está diciendo el curso es muy simple, es, ¿quieres paz? Extiende paz. Fíjate el enrevedo que hace el sistema de pensamiento del enreverá, bueno, no sé, ¿qué hace el sistema de pensamiento del ego? Yo quiero paz, pero en lugar de extender paz, voy a ir a gritonear y a confrontar, porque se supone que tengo que poner límites. ¿Dónde quedó la paz? El ego es muy complejo. Quieres paz, extiendes paz. No te mientas diciendo que cuando tu casa esté limpia tendrás paz, porque eso no es verdad, porque recién estaba limpia y no estás en paz. Acá tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva muy lúcidos respecto de estos mecanismos, porque son unas triquiñuelas muy divertidas de mirar. Y digo esto y avanzamos porque tenemos 3 hojas por delante. El curso insiste una y otra vez en que el camino a la paz es simple. ¿Quieres paz? Extiende paz. ¿Quieres inocencia? Extiende inocencia. Pero la mente que eligió la separación no soporta esa simplicidad. Entonces inventa unos enreveros totales y nos convence de que primero tenemos que ordenar el mundo, corregir a otro, poner límites, ganar discusiones, defender nuestra inocencia. Todo ese teatrillo para evitar el gesto más sencillo, recordar que soy y dejar que los atributos del soy se extiendan en la experiencia. De hecho, el ego se esconde detrás de toda la complejidad y hace que todo sea muy difícil de resolver. Y una cosa más de este párrafo, y es que dice, ninguna forma perdura. Es decir, ninguna forma perdura. ¿Por qué nos dice eso? ¿Para qué? Esta frase es un recordatorio de dónde ponemos nuestra confianza. De nuevo, el ego basa toda su estrategia en darle valor absoluto a la forma que toman las cosas. Y como la forma siempre cambia, porque esa es su naturaleza, ese es su diseño, eso garantiza inestabilidad, miedo a la pérdida y sufrimiento. Cuando el curso dice ninguna forma perdura, podría parecer que esto puede generar como una especie de depresión o le quita como sentido, ¿no?, a lo que vivimos, pero en realidad nos está liberando del intento inútil de proteger lo que por definición es efímero. Si nos apegamos a la forma, el desenlace está escrito, tarde o temprano va a cambiar
y nos va a desilusionar. Si reconocemos que lo que tiene valor no es la forma, sino el pensamiento que la origina, la experiencia cambia. Entonces, esto es un antídoto contra la idolatría de la forma. La lección no nos pide que neguemos la forma ni que la descuidemos, pero que no le atribuyamos un valor que no tiene, porque la forma es un vehículo, pero no es la sustancia. La sustancia es lo inmutable, la vida eterna, la conciencia, el amor, la paz. Eso es lo que no cambia y lo único que realmente nos sostiene. Y dice, da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que su ser refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también habrá de dar. Y ambos ganarán en ese intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento en la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Para retomar la frase que habíamos expandido hace un segundo atrás, ninguna forma perdura, es una advertencia de que no valoremos la forma para proteger justamente esto. Si nos aferramos a las formas, vamos a creer que podemos perder. Si nos quedamos en el contenido, descubrimos que dar solo aumenta. Por eso dice, da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. Porque en el nivel del pensamiento, el dar nunca es pérdida, siempre es extensión. Vamos a seguir porque me estoy peleando con esta lección. Nunca olvides que solo te das a ti mismo. Me estoy peleando con esta lección porque no es claro en bueno, pero ¿qué es lo que tengo que dar? Señor, explíqueme bien, porque yo quiero dar. Vamos a seguir. Nunca olvides que solo te das a ti mismo. Es decir, todo el tiempo nos estamos dando, todo el tiempo nos estamos dando. Volvemos a esa idea. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto y con su dulce risa todo ello sana. Bueno, me voy a dar una vuelta y este párrafo me va a llevar como unos 50 minutos expandirlo porque es una bomba. Primero, nunca olvides que solo te das a ti mismo. Es decir, no importa a quién parezca dirigirse lo que das, en última instancia el que recibe siempre sos vos. Porque lo que das no es una forma, sino el contenido que sostienes en tu mente. Y como los pensamientos no abandonan su fuente, la experiencia primera y última de ese contenido siempre es tuya. Entonces ahora seguimos con el tema del sacrificio. Dice, el que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. A ver, es normal que este párrafo suene súper complejo porque el curso está usando la palabra dar en un sentido completamente distinto al dar del mundo. Para el mundo, dar y sacrificio son unos conceptos que están muy cerquita, tocándose los talones. Si yo doy, pierdo algo que era mío, entonces cuanto más doy, más me sacrifico. Por ejemplo, podríamos usar esta idea de la gente que se sacrifica por los demás y se da por los demás, ¿no? En las madres, por ejemplo, pero yo me doy a mis hijos, entonces me sacrifico por mis hijos, ahí doy mi tiempo, o gente que por ahí trabaja con otras personas y se dan, ya sabemos de qué tipo de personas estamos hablando, se dan y finalmente es como un sacrificio, cuanto más doy, más me estoy sacrificando, ¿no? Y por eso la idea de generosidad
suele arrastrar detrás como la sombra de la pérdida, porque estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestra atención. Nos quedamos con menos tiempo, menos energía cuando damos. Pero en el curso de milagros, dar no es eso, dar es extender lo que soy. Y como lo que soy es inmutable y no se agota, es lo inagotable, acá podríamos, wow, acabamos de encontrar otro increíble atributo del ser, lo inagotable, entonces dar no nos quita nada, al contrario, refuerza en nosotros esa experiencia de que somos lo inagotable. Entonces, cuando entendemos eso, la idea del sacrificio se vuelve ridícula. O sea, ¿cómo voy a perder algo por darlo si en realidad darlo es el único modo de reconocerlo que lo tengo? Y después dice lo siguiente. Tampoco alguien que conoce el significado de dar. A ver, vamos a chequear la versión en inglés porque nos ponemos así. Giving, ok, giving. Entonces, aquel que reconoce el significado de dar tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe del dolor, de la pérdida, de la enfermedad, de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte, y reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto. ¿Por qué el sacrificio yace tras el dolor, la pérdida, la enfermedad, la aflicción, la pobreza, el hambre, la muerte? Es muy loco lo que está diciendo. Es súper contraintuitivo. Y es contraintuitivo porque el curso está desenmascarando muy radicalmente lo que para nosotros son hechos de la vida. Dolor, pérdida, enfermedad, pobreza, muerte. No solo hechos, sino hechos que demuestran que somos víctimas. Y diciendo, todo eso no son realidades en sí mismas, son variaciones de una misma idea. La creencia en el sacrificio. ¿Qué significa eso? Que detrás de cada una de esas experiencias está siempre la misma premisa. Para ser yo tengo que perder algo. El dolor dice pierdo paz, la pérdida dice pierdo a alguien o algo que me completaba, la enfermedad dice pierdo fuerza, pierdo salud, la pobreza y el hambre pierdo sustento, pierdo seguridad, la muerte pierdo la vida. Todas esas escenas tienen un hilo en común y es la convicción de que la existencia implica pérdida, renuncia, que vivir es inevitablemente estar en pérdida, en déficit de algo, que para sostenernos debemos pagar con sufrimiento o con pérdida. Eso es sacrificio. Y cuando el curso lo nombra de esta manera, lo que está diciendo es, la mente inventó estas experiencias para confirmar que el sacrificio es real y por ende que la separación es real. El que entiende el significado de dar, en cambio, ve que la vida es solo extensión, que lo que soy no se pierde, que la plenitud no se puede fragmentar y desde ahí todas esas formas de sacrificio se revelan como absurdas. Son ilusiones que se deshacen al recordar que nada real puede ser amenazado. Por eso la reacción natural, y de nuevo me encanta que esté tocando este tema, es la risa, no la solemnidad, porque de pronto se ve que todo ese teatro de dolor se sostenía en una premisa que es insostenible, que es que lo real puede ser sacrificado. Al reconocerse que lo real no puede ser sacrificado porque lo real es el sustento de todo fenómeno y que todo fenómeno requiere de lo real para existir y todo esto se confirma al darse, entonces todo lo demás pierde su peso trágico, ¿no? Me encanta que dice que con su dulce risa todo ello sana. ¡Ay, me encanta! Me lo voy a poner de bio en Instagram. ¡Arre! Con su dulce risa todo ello sana. Me encanta, me encanta, me encanta. Seguimos. De todas maneras, esto de que el dolor, la pérdida, la enfermedad, la aflicción, la pobreza, el hambre y la muerte requiere sacrificio, voy a intentar, espérenme que voy a abrir las ventanas porque requiero que entre aire y mientras tanto ordeno la idea en mi cabeza de los que les quiero compartir.
volví. Esta es la idea. Somos el Hijo de Dios, por siempre a salvo, por siempre reconocidos ante los ojos de nuestro Padre que nos extiende vida eterna. Pongámoslo como hipótesis. Y de repente decimos, Padre, me duele tal cosa. ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Estamos haciendo un sacrificio. Estamos haciendo un sacrificio que parece real. ¿Qué es lo que estamos sacrificando cuando creemos en la pérdida, en el dolor, en la enfermedad, en la aflicción, en la pobreza, en el hambre, en la muerte? Lo que estamos sacrificando es nuestra identidad en Dios. Estamos sacrificando la conciencia de lo que somos en Dios. Cada vez que decimos, Padre, me duele, la pérdida se expresa en miles de pensamientos distintos. Generalmente pocas veces decimos, perdí algo, me falta algo, etc. No es suficiente, no soy suficiente. Nunca estamos describiendo un hecho absoluto, sino que estamos eligiendo olvidar la plenitud que ya nos fue dada como hijos de Dios. El sacrificio es siempre la renuncia a la certeza de nuestra invulnerabilidad. Cuando creemos en el dolor, sacrificamos en la conciencia el hecho de que el Hijo de Dios no puede ser tocado. Es lo intocable, porque todos los fenómenos requieren del Hijo de Dios para existir, por tanto están a niveles distintos. Nada fenoménico puede tocar al Hijo de Dios. Cuando creemos en la pérdida, sacrificamos el recuerdo de que nuestro ser es plenitud, 100% saturado de ser, no le falta nada. Cuando creemos en la enfermedad, sacrificamos la visión de nuestra incorruptibilidad como el soy, siempre presente. Cuando creemos en la pobreza o en el hambre, sacrificamos la experiencia de que ya compartimos con Dios todo lo que requerimos para estar vivos, porque no somos un cuerpo. Y cuando creemos en la muerte, sacrificamos la certeza de que la vida que somos no termina porque no tuvo origen, no es el tiempo, no está dentro del tiempo. Entonces, en todos estos casos el sacrificio no es de algo externo, sino es de la verdad en nuestra mente. Estamos sacrificando la paz, la plenitud, la eternidad para sostener un teatro, para fingir un teatro, una obra de teatro en el que parezca que somos cuerpos frágiles. Eso es lo absurdo que el curso quiere que veamos. Lo que parece realismo, reconocer el dolor, la muerte, la carencia, en verdad es el acto de entregar lo eterno a cambio de lo efímero. Por eso dice que el sacrificio yace detrás de todo esto, porque lo único que se sacrifica es el recuerdo de la verdad en nuestra conciencia. Y cuando lo empezamos a ver desde ahí, que cuesta un poco al principio, la risa empieza a ser posible, porque comenzamos a ver este mundo como un juego de la más infinita y loca imaginación del Hijo de Dios, sabiendo que lo real, el soy, permanece intacto, no importa qué pase en el mundo de lo fenoménico. Y dice, jamás creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. No, no, chicos, nos estamos pasando el párrafo 7. Cáguenme a pedos ustedes cuando vienen leyendo y dicen Magalví 2. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar. Mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. ¿Por qué? Recordemos, entonces, todas las formas del sufrimiento provienen del sacrificio. ¿De qué sacrificio? De sacrificar en nuestra conciencia el hecho de que somos el Hijo amado de Dios. Ahora, el sacrificio es una idea de mente. ¿Por qué? Porque seguimos siendo el Hijo amado de Dios. Soy.
Se quedaba en silencio. Los dejo que, que sus neuronas hagan ahí sus... ¡Ay, qué risa! Sus enlaces. O sea, el sacrificio es una idea demente porque nunca pudo ocurrir. La mente se imagina que puede renunciar a su identidad, que puede sacrificar la verdad de lo que es a cambio de una ilusión, pero eso no pasa a ser un juego de sombras chinas. ¿Cómo lo sabemos? Porque soy. ¿Cómo sabemos que podemos jugar a que sacrificamos nuestra identidad en Dios, pero en realidad eso no cambia nada, que Dios nos sigue extendiendo de su existencia y lo podemos comprobar exactamente ahora? Y dice, pero me encanta esto que dice, niégate a aceptar el sufrimiento. Es muy loca esa frase. Niégate a aceptar el sufrimiento. Estas son de esas ideas que el curso propone que no te entran, a mí no me entraban, no me entran, no te entran, no te entran, es como que no, hasta que un día entran y la entendés, pero no es un entendimiento verbal del lenguaje, digamos. Es decir, esta frase, niégate a aceptar el sufrimiento, es de esas que son imposibles de digerir con la lógica del mundo, porque el ego está entrenado a lo contrario, a aceptar el sufrimiento como inevitable, como parte constitutiva de la vida. Creemos que el sufrimiento es lo que es real. Por eso cuando el curso te dice niégate a aceptarlo, la primera reacción es rechazo, tipo, ¿qué? ¿Cómo voy a negar? ¿No ves que hoy me dolía la panza? ¿Cómo voy a negar lo que me pasa? Pero justamente ahí está la llave. No se trata de negar la sensación, ni de hacernos el fuerte, ni de fingir que no duele. Se trata de negar la interpretación de que el sufrimiento es lo real. Fíjate la inversión que ha hecho el sistema de pensamiento del ego. Determina que lo que es real es el sufrimiento y no tú. ¿Te das cuenta de este juego? Es un juego macabro de este sistema de pensamiento. Es una jugada maestra porque invierte la relación entre lo ilusorio y lo real. Esto ya lo habíamos visto en una de las lecciones pasadas que también fue muy bombástica. En vez de reconocer que yo soy lo inmutable, lo real, lo siempre presente, que de hecho el sufrimiento requiere de mí para existir, y en lugar de reconocer que el sufrimiento es un fenómeno pasajero que inicia y se termina, el ego establece lo contrario, que el sufrimiento es lo sólido, es lo inevitable, es lo siempre presente, lo que define a la vida, y que lo que nosotros somos, conciencia, vida eterna siempre presente, es lo que se pierde, es lo que muere. Es un juego macabro porque asegura que siempre perdemos. Si aceptamos esta inversión, todo lo que experimentemos será interpretado como prueba de nuestra fragilidad. El cuerpo enferma, entonces soy débil. Alguien nos deja, entonces me falta algo. Aparece miedo, entonces estoy bajo amenaza. Cada ilusión que surge se usa para confirmar que los fenómenos tienen poder sobre nosotros en lugar de observar que todo fenómeno requiere del yo para existir. Tremebundo. ¿Cómo seguimos después de esto? Dice, jamás creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. A ver, déjenme ver. 8. Bueno, está bien, podríamos decir. Pero no, porque dice en lo que no tiene valor. A ver, there is no place for sacrifice in what has any value. Y en español dice no hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. No entiendo. Hay algo con la palabra any que me lo complicó. Porque no dice todo lo que tiene valor, sino cualquier cosa que verdaderamente tenga valor. Es decir, el sacrificio
No puedes hacer sacrificio, no puedes sacrificar aquello que es real, lo que realmente es valioso. Allí el sacrificio no tiene sentido. Entonces, sería, si lo que es real, lo que tiene valor en Dios, que es tu vida, no puede implicar sacrificio, porque lo real no puede ser amenazado, no se puede perder, no exige pagos. Lo que tiene valor eterno no puede estar atravesado por la lógica del sacrificio porque lo real no necesita defenderse. Entonces, lo que está diciendo es, lo único que realmente tiene valor es lo que no puede ser sacrificado. Todo lo demás es ilusorio y por tanto no tiene valor en absoluto. Interesante, porque es como que el curso está haciendo esta distinción entre lo que tiene valor en lo eterno, Dios, y por tanto tú, y lo que no tiene valor, lo fenoménico, todo lo transitorio, lo efímero. En, en el primer nivel no existe el sacrificio, no se puede sacrificar una parte de Dios porque Dios es la totalidad de todo. En el segundo nivel, el sacrificio parece real solo porque le atribuimos un valor que nunca tuvo todos esos fenómenos, ¿no? Dice, si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que se ha cometido un error el cual es necesario corregir. Es decir, cada vez que estemos en presencia de sufrimiento es porque hemos pensado erróneamente y por tanto necesitamos corrección. Esto lo simplifica todo muchísimo. No nos está diciendo que cuando estemos sufriendo tenemos que hacer esto y aquello y lo demás allá, todos los planes del ego para la salvación. Nos está diciendo, si estás experimentando sufrimiento, es porque estás sosteniendo un pensamiento que requiere corrección. Dice, tu bendición lo corregirá. Habiéndose te dado a ti primero, ahora es tuya para que tú a tu vez la des. Ninguna forma de sacrificio de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Y en esto radica la simplicidad de este curso de milagros. No nos está dando un protocolo interminable para reparar el sufrimiento. Todo se reduce a esto. Si estás sufriendo es porque estás sosteniendo un pensamiento equivocado y lo único que se requiere es corrección, punto final. Y ese gesto de corrección es un permitir que la bendición se exprese. Tu bendición lo corregirá, dice. ¿Por qué? Porque bendecir es retirar el juicio que fabricó el sufrimiento en primer lugar. Si el sufrimiento proviene de la idea de sacrificio, la bendición restituye la verdad. Soy pleno, soy completo en Dios. Lo que es real en mí no puede ser amenazado. Sigo siendo tal como Dios me creó. Y esto es liberador porque simplifica todo. No hay que hacer 100.000 cosas para dejar de sufrir. Solo reconocer que estamos sosteniendo una premisa falsa y estar dispuestos a ser corregidos. Lo cual es interesante esta disposición a ser corregidos porque el ego y por tanto nosotros asociados a él somos absolutamente arrogantes y nos encanta querer tener razón y nos encanta pensar que nuestra manera, que nosotros sabemos cómo salir del sufrimiento, mi amor, no lo sabes. Si estás en la lección 187 del curso de Milagros Caminando con Magali Vidos, soportando su timbre de voz y sus carraspeos constantes y tragaditas de yerba por más de 6 meses, es porque no sabes salir del sufrimiento. Es muy bello entrar a ese espacio de rendición y permitirnos hacer lugar para que la bendición sea expresada en nosotras. Y dice, las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar junto con las que tú le ofreces a él. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto
el cual aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado. ¡Wow! O sea, wow, este párrafo. Dice, no se nos está pidiendo que nos demos cuenta de nuestros pensamientos, donde creemos saber a qué se refiere nuestro sufrimiento y qué tenemos que hacer para dejar de sufrir y todas nuestras recetas. Y nos está diciendo, no tengas miedo de mirar. Es decir, no tengas miedo de poner en duda todos esos pensamientos. Generalmente tenemos miedo porque creemos que si no hacemos caso a las recetas del mundo o nos van a considerar locos o algo malo puede pasar o vamos a perder el control, etcétera, etcétera, ¿no? No tengas miedo de mirar. Y seguido a eso nos dice, fíjate cuando se nos pide un cambio de mente. Lo que vamos a contemplar va a ser un regalo para siempre, el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado. ¿Qué regalo te puede dar el mundo que respete estas reglas? Esto que nos está diciendo, ninguno. Y lo que nos está diciendo es, si haces lugar en tu mente para ser corregido, si entras a ese lugar de humildad donde reconoces que no sabes cómo salir del laberinto, del sufrimiento, y dejas que la gracia corrija tu mente, entonces lo que vas a contemplar es para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado. Es una belleza. Esto es un salto de fe, por supuesto. Es un salto de fe en el sentido de que vivimos en el circuito cerrado del ego, aparentemente. Entonces, casi que ni siquiera nuestra mente humana no puede imaginar qué es este regalo. No puede ni siquiera imaginar qué es lo que nos espera en el momento en que aceptamos expiación, ¿no? La expiación es corrección total de la mente. Entonces, solamente una cosa más y terminamos, que ya nos extendimos de 1 hora. El ego se mueve en la arrogancia de yo sé lo que necesito, yo sé cómo resolver esto, Padre, no intervengas, yo sé cómo escapar del dolor, yo sé cómo hacer todo, y esa insistencia en saber es lo que nos encierra en el bucle del sufrimiento. Por eso el curso nos lleva a ese espacio de rendición radical. No tengas miedo de mirar. Atrévete a poner en duda tus certezas, porque esas certezas sostienen dolor. Y entonces el contraste es tremendo. Las recetas del mundo nunca cumplen las condiciones de este regalo que se nos promete. Ninguna promesa del mundo es eterna, ninguna se multiplica al darla, ninguna permanece intacta para siempre. Pero la bendición de la corrección sí. Lo que contemplamos cuando aceptamos ser corregidos es un regalo perfecto porque es la verdad, y al ser verdad es inmutable y eterno. Eso es lo que la mente no puede imaginar desde el circuito cerrado del ego, que la gracia es en nosotros, ya es en nosotros cuando solamente dejamos de interponer defensas. Entonces la fe es un dejar de aferrarnos a lo imposible, es decir, dejar de confiar en el ego y confiar en lo único que en verdad nunca falla: soy el Hijo de Dios. Es muy bello que nos diga esto, no tengas miedo de mirar, porque sabe que tenemos miedo de mirar. Y dice, ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido, y aquí ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios, y cuando miramos en nuestro interior vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Ahora somos bendecidos y bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes.
Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos, pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.